Listo. ¿Cuál es el tema del video? Definición y taxonomía de las estrategias de comprensión lectora. Listo. Específicamente en tareas de comprensión de texto, las estrategias de aprendizaje se interpretan como una toma de decisiones sobre la selección y uso de procedimientos de aprendizaje que facilitan la lectura, una lectura activa, intencional, autorregulada y competente en función de la meta y las características del material textual, o sea, del texto. Así, las estrategias hacen referencia a habilidades bajo consideración dirigidas a una meta. Ahí dice el nombre de los autores. No, señor. Estas incluyen estrategias cognitivas, metacognitivas, motivacionales, afectivas y contextuales. En este trabajo desarrollamos las estrategias cognitivas para la comprensión y estrategias metacognitivas para la metacomprensión, ambas necesarias en el lector estratégico. Las estrategias cognitivas se refieren a los procesos dinámicos y constructivos que el lector pone en marcha de manera consciente e intencional para construir una representación mental del texto escrito. Trabajos recientes han clasificado dichas estrategias priorizando la construcción representacional a partir de los niveles de procesamiento. Por ejemplo, Block y Presley, son dos manes, Presley han elaborado un modelo de estrategias que integra 4 cosas. Primero, procesos de comprensión para reconocer y comprender las palabras. 2. Procesos de comprensión para interpretar frases y párrafos. 3. Procesos de comprensión para comprender bien el texto completo. Y 4. Procesos de comprensión para compartir y usar el conocimiento. Listo. Ahora, los procesos mencionados son considerados estrategias cuando están gestionados y supervisados intencionalmente por el lector, bajo el control de la metacognición y con el propósito de alcanzar una meta. La metacognición hace referencia al conocimiento sobre el propio conocimiento y la regulación de los procesos cognitivos. Los procesos de conocimiento se refieren a la activación de los conocimientos sobre la tarea, la persona y las estrategias. Mientras que los procesos de regulación en tareas de comprensión lectora requieren planificar, determinar objetivos, supervisar, reconocer aciertos y errores, así como evaluar el nivel de comprensión alcanzado. Las estrategias metacognitivas pueden clasificarse en función del momento de uso en cuatro. Primero, antes de iniciar la lectura, para facilitar al lector la activación de conocimientos previos, detectar el tipo de discurso, determinar el objetivo de la lectura y anticipar el contenido textual y, en efecto, qué tipo de discurso deberá comprender y planificar el proceso lector. Estos son los 4 momentos: antes, durante. Bueno, ahora, segundo, durante la lectura, para facilitar al lector el reconocimiento de las distintas estructuras textuales, construir una representación mental del texto y supervisar el proceso lector. Y tercero, después de la lectura, para facilitar al lector el control del nivel de comprensión alcanzado, corregir errores de comprensión, elaborar una representación global propia del texto escrito,
Y ejercitar procesos de transferencia, o dicho de otro modo, extender el conocimiento obtenido mediante la lectura. Ahora viene un subtítulo. Estrategias metacognitivas previas a la lectura. Para este momento, priorizamos 4 acciones importantes. Primero, identificar y determinar el género discursivo al que nos enfrentamos. Segundo, determinar la finalidad de su lectura. Tercero, activar conocimientos previos. Y cuarto, generar preguntas que podrían ser respondidas con la lectura del texto. Eso es listo. Ahora va a explicar cada uno. Ahora, la primera que dijimos, identificar y determinar el género discursivo. En base al género discursivo, los textos pueden ser clasificados en narrativos, descriptivos y expositivos. Ser capaz de reconocer las diferentes estructuras textuales, narrativa, descriptiva o expositiva, facilita al lector interpretar y organizar la información textual durante la lectura. En este estudio nos centramos en textos narrativos, es decir, aquellos que representan una historia. Según Stein y Travasso con doble S, y Stein, los textos narrativos suelen compartir la siguiente estructura secuencial: ambiente, evento inicial, respuesta interna, acción, consecuencia y reacción. Asimismo, los textos narrativos pueden ser clasificados en otros subtipos en función de la intención del discurso. Por ejemplo, recetas con la intención de informar o fábulas para persuadir. Identificar y determinar previamente esta estructura permite al lector predecir el tipo de información que pretende ser comunicada. Por tanto, es adecuado y conveniente que los escolares desarrollen capacidades para detectar el tipo de texto que van a leer y qué tipo de información se espera que representen en su mente. Ello facilitará su planificación y organización de la información en base a la estructura textual de un discurso determinado. O sea, que como ya sabe el tipo de texto que es, le va a ser más fácil entender y organizar la información. Ahora, el segundo acción antes de la lectura. La primera era saber cuál era el tipo de texto. Ahora viene la segunda, determinar la finalidad de la lectura. Bueno, además de identificar la finalidad del género, para leer de manera estratégica, los escolares deben comprender que tanto su atención como las estrategias a emplear no siempre perseguirán un mismo objetivo, independientemente del género discursivo. Por ejemplo, en unas ocasiones los escolares tendrán que leer un texto para detectar una información relevante e integrarla con otra similar de otro texto, o para tener una visión general del texto, y en otras para responder a cuestiones previamente planteadas. Por tanto, es importante que los lectores sepan cuáles son las características de la demanda en una tarea determinada de lectura y sean capaces de responder a preguntas como: ¿para qué estoy leyendo? ¿Quién lo escribe? ¿Para qué? ¿Y qué finalidad tiene el discurso? Bueno, ¿te acuerdas las 4 acciones importantes? La primera era identificar el tipo de texto. Segunda, ¿para qué leo? Definir la finalidad. Y ahora viene la activación de conocimientos previos. Activar conocimientos previos. Bueno, la importancia de reconocer y activar los conocimientos previos se origina a partir de la teoría de los esquemas de Leanne y Harris.
Liani y Harris. Eso. Según Mayer, otro man, un esquema es la estructura general del conocimiento del lector que sirve para seleccionar y organizar la nueva información en un marco integrado y significativo, la que le sirva para. Según ellos, un esquema afecta a cómo procesamos la nueva información y a cómo recuperamos la información antigua de la memoria. Por otro lado, si partimos de una concepción del proceso lector como un proceso simultáneo de extracción y construcción del significado del lenguaje escrito, que es posible a través de la transacción entre las experiencias y conocimiento del lector con el texto escrito, es lógico pensar que la construcción representacional del texto está en función de la calidad de los conocimientos previos que el lector activa durante la actividad. Sigue leyendo, sigue. Los estudios que han analizado ¡está ocupada! Los estudios que han analizado la importancia del conocimiento previo en los procesos de lectura han señalado su influencia en la realización de inferencias y predicciones, o sea, de qué va a tratar el texto. Si bien en este momento, está ocupada, si bien en este momento previo a la lectura, dicho conocimiento puede ser activado para facilitar a los escolares la comprensión textual. Para ello, los estudiantes pueden usar preguntas similares a las siguientes. Por ejemplo, ¿cómo se relaciona este texto con otros que ya he leído antes y tratan la misma temática? ¿Presentan similitudes? ¿Revelan alguna inconsistencia? ¿Qué conozco sobre este tema? Ahora seguimos con la siguiente. Hacer predicciones sobre el contenido. 3 o 4. Esa es la 4. Hacer predicciones sobre el contenido y generar preguntas. Esa es la 5. Preguntas que pueden responderse en la. Bueno, reflexionar sobre lo que ya saben del texto y predecir la información textual, como por ejemplo, qué le sucederá a este personaje a partir del título y de las ilustraciones, es otra estrategia estrechamente vinculada a la anterior, que facilita la comprensión de la lectura. La activación de unos u otros conocimientos previos determina una u otras predicciones. Por lo tanto, es relevante enseñar a los escolares a activar los conocimientos previos pertinentes con el texto escrito. Del mismo modo, provocar que los escolares generen preguntas de las que les gustaría obtener la respuesta facilita la comprensión de lectura. Además de lo dicho, estas acciones de predecir o inferir predictivamente y generar preguntas facilitan una mayor implicación del lector durante la lectura del texto, mejorando el rendimiento en la comprensión lectora y el recuerdo, independientemente de que estas acciones previas a la lectura se realicen de forma correcta o no. O sea, que no importa que si caen en la respuesta, lo importante es activar. Bueno, ahora viene otro título. Estrategia. Vamos que hasta la 189. Bueno, esa era antes de la lectura. Ahora viene durante la lectura. ¿Qué hago? Bueno, en este momento el lector debe ser capaz de construir una representación mental adecuada del texto escrito, recordarla y supervisar dicho proceso. Estaba llamando. No sé. Listo. Para ello, y tal como señalan Bloch y Presley y Kinch, K-I-N-T-C-H, es crucial el uso de estrategias para realizar con efectividad procesos de reconocimiento de palabras, interpretación de frases y párrafos, comprensión del texto y supervisar dicha comprensión. El sentido de estas es permitir al lector resolver problemas locales, globales y de integración en la comprensión lectora.
Pueden servir a tal fin las apuntadas por estos dos manes. Van a hablar de dos manes que dicen, el man es Palitskar y Brown. Hay agua. Primero, son unos 4 cosas. Primero, contestar preguntas que se planteó al principio del texto y generar nuevas preguntas que son respondidas por el texto. Y segundo, identificar qué palabras son desconocidas, palabras que no conozco. Tercero, parafrasear y resumir entidades textuales. Y cuarto, realizar nuevas inferencias y predicciones, así como evaluar las predicciones previas a la lectura. Otros trabajos han enfatizado la importancia de usar representaciones visuales mentales de los textos como una estrategia que permite la comprensión textual y los procesos memorísticos. Las estrategias de generación de preguntas, realización de inferencias y predicciones tienen una función similar a la apuntada en el subapartado anterior dedicado a las estrategias previas a la lectura, con la salvedad que en este momento, durante la lectura, además de realizar nuevas preguntas y predicciones, verificar las previas, verificar las previas, o sea, verificar las que se hizo. Por ello, a continuación, nos centramos en aquellas aún sin desarrollar. Estas son 1, 2, 3, 4, son 5, son 5. La primera es identificar las palabras desconocidas. Aceptando que los lectores nobles precisan de cierta efectividad en los procesos de reconocimiento de patrones visuales de codificación que no limitan la memoria operativa, en este punto hacemos referencia a aquellas estrategias que podían facilitar al lector el acceso al significado de palabras clave para la comprensión lectora. Los procesos de reconocimiento y comprensión de palabras hacen referencia a la capacidad de reconocer la información visual o fonológica para recuperar la información de la memoria a largo plazo. Eso es como cuando una palabra se parece a otra, ¿sí me entiende? Como la raíz de la palabra, el estudio fonológico. Bueno, los estudios sobre comprensión lectora señalan que la amplitud y familiaridad del lector respecto al vocabulario comprendido en el texto son aspectos cruciales en la comprensión del mismo. En general y para todos los niveles educativos es importante que los escolares desarrollen habilidades de buen uso del diccionario. En los niveles iniciales deben aprender a construir un diccionario propio que recoja definiciones de las palabras que utilizan, información contextual relacionada con cada nueva palabra, ejemplos, sinónimos y palabras relacionadas semánticamente, o sea, de significado. Cuando los estudiantes no tienen integrado un amplio vocabulario, se les puede instruir a detectar fallas de comprensión y también, cuando sea necesario, se les puede instruir a usar la estrategia de pistas contextuales para acceder al significado del léxico. O sea, de las palabras. Diferentes estudios sugieren la importancia de enseñar a los escolares a usar esas pistas textuales. Asimismo, estrategias basadas en el análisis morfológico, o sea, forma de las palabras, lexemas y morfemas, posibilitan al lector acceder al significado de palabras. Eso es lo que yo te decía ahorita de la raíz de la palabra. Bueno, ahí está. En suma, sabemos que la mejora del vocabulario es crucial en la comprensión del texto, pero es conveniente que además los lectores usen estrategias que le permitan utilizar el contexto o la morfología de las palabras para deducir el significado de una palabra. Listo. Ahora vamos al siguiente. Segundo. Ajá, sí, segundo. Releer, parafrasear y resumir. Releer una parte confusa del texto es una estrategia de corrección adecuada cuando el lector es consciente de alguna falla de comprensión. O sea, como que, miércoles, no entendí, espérate, me devuelvo. ¿Ya? Así.
Hacerlo es apropiado por escolares, ya que en algunas ocasiones las fallas de comprensión obedecen a pérdidas de atención o saltos entre líneas. Listo. Otra, el parafraseo, o sea, ahí mismo dentro de esa. El parafraseo es una estrategia útil para comprender aquella información completa para el lector. Es decir, una misma información, pero con sus propias palabras, con el propósito de simplificarla, facilitar su retención y procesos de vinculación con proposiciones previas o posteriores. El uso del resumen tiene más justificación en el desarrollo de la capacidad para comprender una gran cantidad de información, seleccionando, generalizando e integrando toda ella en un conjunto de proposiciones que comprender una información determinada. Listo. Ahora vamos a la tercera. Representación visual. El uso de representaciones gráficas en jóvenes lectores está justificado al menos por 4 razones. Primero, porque induce y entrena a los estudiantes a usar representaciones mentales visuales en lugar de palabras, y ello permite sintetizar información en la memoria operativa en mayor medida que sin el pensamiento visual. Segundo, facilita que el escolar establezca relaciones entre ideas y conceptos. Tercero, se facilita y mejora así la calidad de memoria explícita. Cuarto, y por tanto, facilita el uso de esa información. Aunque es un aspecto habitualmente obviado en el proceso lector, quizá por el legado conductista de Leanne Harris, las representaciones mentales visuales están estrechamente vinculadas con la eficacia en la comprensión lectora. Listo, la siguiente, cuarta, ¿verdad? Realizar inferencias, o sea, pensar en de qué va a tratar el tema. La comprensión lectora está supeditada a la calidad de los procesos inferenciales. Las inferencias facilitan al menos 2 procesos relevantes en la comprensión lectora. 1. Establecen conexiones entre lo que ya sé, el conocimiento previo, y el texto. También realiza conexiones entre la información expuesta en el texto, dicho de otro modo, establecen relaciones texto-texto y texto-conocimientos previos. Segundo, permiten al lector completar información explícitamente omitida en el texto, pero necesaria para obtener una representación mental de la estructura global más elaborada. Varios son los trabajos que muestran que el uso de interrogaciones para clarificar relaciones entre diferentes aspectos textuales facilita la mejora en la realización de inferencias y la comprensión lectora. La siguiente, la 5, la última. Detectar información relevante. En las actividades de lectura no siempre se precisa toda la información textual para comprender el texto. Dicho de otro modo, no toda la información de un texto es importante para su comprensión. Algunas ideas son principales, otras son secundarias y otras son irrelevantes. Por ello, los escolares deben aprender a seleccionar la información relevante de un texto y descartar la irrelevante. Este proceso les facilitará relacionar un conjunto de proposiciones clave y construir una representación global del texto. Listo, hemos terminado. Nos falta otra lectura, es más cortica. Sí, pero es